Hola querida iglesia, seguimos revisando el Salmo 51, este Salmo de David, de arrepentimiento. Hoy día vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vemos, o recordemos, que el Salmo está todavía en una sección en donde está la confesión del pecado. David ya lleva un par de versículos declarando y confesando que ha hecho lo malo, que ha cometido pecado, que ha pecado contra Jehová. Y ahora él declara dos verdades muy tremendas. Primero él dice: he aquí, en maldad he sido formado, ¿cierto? En pecado así me concibió mi madre. Y esa es la primera verdad, cuando dice he aquí. Y la segunda, que también dice he aquí, declarando esta verdad, es he aquí en lo íntimo, o tú amas la verdad en lo íntimo. Y es un poco extraño quizás esta última frase, pero fíjense cómo estos dos versículos David está hablando de cosas bien internas. Por un lado está hablando de que él fue concebido, ¿cierto? Digamos, en lo íntimo, interno, físicamente de su propia madre, estaba ahí el pecado. Él fue concebido en pecado. Esto no quiere decir que se esté refiriendo a un pecado específico de su mamá durante el periodo de embarazo, ¿ya? Sino que él está hablando de su condición humana, de su naturaleza caída. Y él mete este concepto aquí, habla de esto, diciendo: mi naturaleza está caída en lo íntimo, desde adentro hay maldad en mí. Y por otro lado dice: pero tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, en lo íntimo también en lo interior me has enseñado sabiduría. Vemos estos dos aspectos: la condición humana, pero también la obra de Dios en David, aún a pesar de o por sobre su naturaleza humana caída, su naturaleza pecaminosa. Y uno dice, bueno, ¿por qué David introduce esta parte de reconocer su naturaleza en arrepentimiento? ¿Acaso tenemos que pedir perdón por nuestra naturaleza caída? Más que pedir perdón, tiene que ver con un reconocimiento constante. Muchas veces lo olvidamos que tenemos una naturaleza caída, que si bien hemos sido redimidos por nuestro Señor, aún luchamos con nuestra propia naturaleza. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento mucho, ¿cierto? De cómo vivimos luchando los que estamos en Cristo con esta naturaleza, porque aún permanece esta naturaleza. Se va a acabar cuando Cristo venga, pero es necesario que reconozcamos constantemente cuando nos arrepentimos, pero también nos ayuda para protegernos de las tentaciones. No exponernos a tentaciones, porque sabemos que tenemos una naturaleza que tiende al pecado, y que todo lo bueno y todo nuestro proceso que hemos crecido en santidad es exclusivamente por la gracia y la obra de nuestro Señor. Por lo tanto, es muy necesario reconocer siempre, incluso cuando nos estamos arrepintiendo por pecados específicos, nuestra naturaleza caída. Por otro lado, vemos entonces la obra de Dios en lo íntimo. Tú amas la verdad. Y esto nos lleva a pensar que esta confesión de pecado, este arrepentimiento, debe ser genuino, debe ser honesto, debe ser transparente, debe ser abierto. Debemos realmente abrir nuestro corazón frente al Señor y entregar y reconocer, confesar este pecado con todo lo que había antes. Recordemos, estos no son versículos aparte. Debemos entonces, cuando vamos en arrepentimiento, ser abiertos, reconocer nuestra condición, reconocer nuestros pecados específicos, reconocer que pecamos contra Dios, reconocer que hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y ese es el ánimo, a que realmente, en la medida que más reconozcamos nuestra condición y más reconozcamos la naturaleza y la obra de nuestro Señor, mejor y más fácil va a ser el poder acudir en arrepentimiento. Pero si tendemos a pensar que nosotros
no caemos mucho, que andamos súper bien, vamos a sentir que no necesitamos arrepentimiento constante y acudir a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.